Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 13 de abril del año 2016. En los periódicos del día, en la primera página, vendrá registrado el resultado de una encuesta sobre la personalidad y sobre la popularidad del presidente Peña Nieto, y por lo menos los que a mí me tocó ver, todos coinciden en que la personalidad va de bajada, tiene muchos problemas, su carisma no acaba de seducir a quienes en otros tiempos serían los principales apoyos de la presidencia. Le cuestionan si compra avión, le cuestionan si le acompañan los ministros, le cuestionan todo, y esto está rompiendo dentro del marco teórico de la política, está rompiendo el equilibrio, está rompiendo elementos de respeto a la figura presidencial que son propios de una presidencia republicana, de un puesto de presidente que es el líder, es el personaje a seguir, y el que se adopte la postura de descalificar a la presidencia está en buena manera contribuyendo a generar un clima de actitudes anarquistas que ya comenzamos a ver por todos lados. Muchas personas reniegan de lo que pasa, hacen referencia a un pasado no muy remoto en el que la situación era manejada desde la presidencia sin problemas y donde los presidentes eran los verdaderos líderes de los movimientos políticos. Todo esto nos hace pensar un poco en que la sociedad en la que vivimos, teniendo todos los elementos para darse cuenta de que estamos en un cambio de época, sigue aferrado a los viejos modos, a las viejas instituciones, y evidentemente cada vez más desengañado de estas, cada vez más crítico respecto de la operatividad de estos centros de acción política, pues se introducen dentro de una corriente neoanarquista que no pierde la oportunidad de descalificar a la figura presidencial. Por ahí alguna persona me decía: yo tengo la tentación de irme de este país porque este país ya no tiene solución. Lo que las personas no parecen haber entendido es que este conflicto que nosotros vivimos, con nuestras características, nuestra propiedad, etcétera, es el mismo problema por el que están atravesando todos los países del mundo en el cambio de época. Así que el que se cambie de país pensando que va a resolver los problemas, a lo mejor hay algunas cosas que se mitigan, algunas cosas que no concuerdan con el deterioro de la autoridad que tenemos, pero en cada caso se va a encontrar con fenómenos que son la calca de lo que está viviéndose en nuestro país, porque el nuevo orden mundial está anunciado, pero todavía no comienza a aparecer. Decía alguno de estos futurólogos que él no se imagina
que estamos en el pozo sin fondo de un manantial agotado y que por lo tanto no tenemos ya nada que ganar, mientras que por otro lado nos encontramos a quienes encuentran alguna visión alternativa, tienen todavía alguna esperanza, pero se comienzan a preguntar qué es lo que está pasando y qué es lo que se está derrumbando para saber qué podemos apoyar y qué tenemos que dejar caer. La primera pregunta que se hacen todos es: ¿y la democracia sigue sirviendo? ¿La democracia es realmente un buen sistema de gobierno? ¿No valdría la pena pensar en otros? Y el planteamiento evidentemente causa inquietudes y para algunos resulta una especie de esperanza. Decir, pues si no tenemos esto, podemos tener otro. Desde que se escribe sobre la teoría política hasta nuestros días, desde lo que planteaba en su momento Parménides hasta lo que plantea ahora cualquiera de los politólogos o de los geopolíticos que nos rodean, nos encontramos con que no hay grandes diferencias. Está el gobierno de uno solo, que se llama monarquía, o también se puede llamar dictadura. Al final de cuentas, el nombre lo lleva por la cantidad de personas que gobiernan y es uno el que gobierna. La segunda forma de gobierno es la aristocracia. Y la aristocracia supone, como lo dice el nombre, la aristocracia es el gobierno de los mejores, de los que tienen las cualidades más desarrolladas. Sin embargo, las democracias tienen también su atractivo, mientras nos cuesta trabajo recordar algún país que haya sido gobernado por la vía de una aristocracia y hubiera podido avanzar y hubiera podido consolidar algunos de sus programas. Y finalmente, todos reconocen que hay un tercer elemento. Este tercer elemento es considerado por algunos el populismo, por otros el momento de que la política se refleja en la selección de los candidatos para representar a la gente delante de la sociedad política, que es la que se encarga de resolver los asuntos pendientes. Pero la democracia, habíamos comentado ya en algunos de los análisis anteriores, la democracia está perdiendo su impacto y muy poca gente recuerda aquella famosa frase de Winston Churchill que decía: la democracia es un mal gobierno, pero es mejor que los otros que pudieran sustituirlo. Entonces, no es que sea la democracia una perfección, sino que la democracia crea espacios más amplios de participación. Y donde hay espacios más amplios de participación, es más próximo el elemento del reconocimiento que cuando los espacios quedan reducidos a un grupo o peor todavía a una sola persona. ¿Servirá la democracia todavía en nuestros días para resolver algo?
los factores, las ideas que sostienen la democracia, la libertad y la igualdad tienen algún valor en el mundo actual? ¿Hay por qué luchar por ellos? ¿O ya, como otros muchos, perecieron por falta de representación, casi de inanición, y estamos en una búsqueda agitada y angustiosa del modelo de la posmodernidad que no acabamos de ver por ningún lado, y esto nos tiene sumidos en la desesperación? Si a eso le agregamos además la dosis abundante de pesimismo que los periodistas le agregan a las cosas que dicen, pues entonces comenzamos a darnos cuenta de que tenemos que volver a revisar nuestra escala de valores y saber si se pueden organizar o instrumentar algunos modelos, ya sean nuevos o ya sea bien ajustados, bien revisados, entre los que están subsistiendo. La democracia, cuando nace en Inglaterra en 1650, está creando una expectativa que solamente la monarquía creó antes. La monarquía parecía durante milenios ser el único modelo vigente, el único modelo sensato para gobernar. Hoy nos preguntamos de cada uno de los modelos propuestos por Parménides, la monarquía, la aristocracia y la poliarquía, ¿cuál de ellos es el que tiene oportunidad en el mundo que nos toca vivir? Para tratar de acercarnos a este tema, a mí me pareció interesante compartir con ustedes una reflexión sobre la geopolítica de la época posmoderna. ¿Qué es lo que está cambiando en la geopolítica en la época posmoderna? Y para ello tenemos que comenzar señalando que los grandes cambios de época se caracterizan por enormes movilizaciones sociales. La antigüedad desaparece con toda aquella riqueza, poderío y señorío que tuvieron los romanos, desaparece al extremo de quedar borrada del mundo de lo que hoy es Europa, porque los bárbaros que irrumpieron desde el centro de Asia en dirección del territorio de lo que hoy es Europa y modificaron sustantivamente la relación de orden tanto político como social que existía, le dieron finalmente el toque a Europa para que Europa pudiera pensar en los estados-nación. El Estado-nación es el resultado de todos estos procesos que llevaron a los magiares, que llevaron a los búlgaros a asentarse en los territorios fronterizos del Imperio Bizantino, que estaba condenado a desaparecer porque ninguno de los que en ese momento comenzaban a desarrollarse consideró importante apostarse por ellos, y esto generó uno de los conflictos geopolíticos más importantes de la Edad Media y de la Edad Moderna.
y el conflicto fue con los musulmanes. Y esto no se nos debe olvidar porque, según la predicción de Samuel Huntington, que como todo politólogo pues es un ser humano que puede equivocarse, pero él ha marcado que las condiciones en el mundo han regresado otra vez a ponernos sobre la mesa los temas de el mundo medieval frente al desafío religioso de los musulmanes. Hoy estamos viviendo una escala diferente precisamente por la cantidad de años que han transcurrido en este sentido. En este cambio de época nos encontramos con que se nos propone un nuevo orden político. Este nuevo orden político, esta nueva realidad mundial, tiene que entenderse dentro de los procesos inevitables que van provocando las crisis que precipitan el final de la modernidad, sobre todo la crisis político-militar que confronta a los rusos con los americanos y hace de este conflicto un conflicto de todo el mundo, es la referencia inevitable para preguntarnos si estamos en un nuevo orden político que se está formando una alternativa en la que queden incorporados los dos polos contendientes, o bien, como decía Brzezinski, el único modelo que queda es el modelo norteamericano, del capitalismo norteamericano, y de este tendrán que hacerse adaptaciones para una realidad que, aunque cambie, necesitará de dos de los elementos fundamentales de la política del mundo liberal. Uno, los equilibrios, y dos, los contrapesos. En la medida en la que el mundo logra estos equilibrios y estos contrapesos, o logra los equilibrios con los contrapesos, que sería la fórmula más cercana a la realidad, pues se pueden planear, se pueden programar reuniones, encuentros, propuestas, revisión de fronteras, revisión de márgenes de utilidad en el mundo empresarial, pero todo a partir de este criterio de el balance y al mismo tiempo la presencia de un conglomerado humano, una sociedad, un ente jurídico determinado, logra equilibrar por una parte y por otra generar tensiones que buscan acomodos que se van desarrollando, y en la medida en la que se desarrollan estos acomodos se va generando una nueva realidad. Juan Pablo II lo preveía ya en la carta Christi Fideles Laici, el papel de los laicos en el mundo, y él decía: los grandes cambios que vienen, el nuevo orden mundial, decía Juan Pablo II, que está por aparecer, va a llevar la impronta de los liberales,
va a llevar la impronta de los socialistas, pero debe llevar también la impronta de los católicos. El mundo católico debe incursionar en el nuevo orden mundial y debe incursionar vía 3 caminos. En primer lugar, debe incursionar a través de la política. En segundo lugar, debe incursionar a través de la educación. Y en tercer lugar, debe incursionar a través de la evangelización de la cultura. Los equilibrios y los contrapesos nos ayudan a equilibrar, nos ayudan a formular modelos que pueden ser más compartidos, porque precisamente estos dos factores, los equilibrios y el ajuste de los actores en la política, son los que le dan sentido. En alguna ocasión he hecho referencia a que la política bien entendida se parece a un jueguito que hay por ahí de maderas, son pedacitos de madera coloreados de diferente tinte y con los cuales se construye una torre, y entonces uno va poniendo las piezas y hay alguien que construye y hay alguien que destruye, pero todo tiene que hacerse dentro de un, digámoslo así, orden previamente acordado. No se puede tirar la torre de un manotazo, no se puede tirar la torre haciendo tonterías, sino se trata de que en cualquiera de los casos, si yo voy a disminuir, sea capaz de sacar de la torre una piececita sin mover a todas las demás, para que el equilibrio se quede aunque se le haya quitado la pieza, y viceversa. Cuando quiero construir, tengo que construir de tal manera que no dañe a los de junto, porque si no todo se viene abajo. Este juego se llama Jenga, si no lo mal entiendo. Y a varios amigos míos que les gusta la política, pero que tienen la deficiencia de resolver el mundo en una mesa de café, les he dicho que se pongan a jugar Jenga un ratito para que vean lo difícil que es mantener los equilibrios, lo difícil que es mantener los contrapesos, que son los que nos permiten hacer crecer o decrecer la torre a la que hacíamos referencia. Los contrapesos se han estado desbaratando porque la posmodernidad ha generado su propia dinámica destructiva, y en esa dinámica destructiva, los que antes se aceptaban por la Guerra Fría, por ejemplo, como intervenciones de las grandes potencias que mantenían de esta manera tranquilo el universo de las armas, pues a la gente no le gustaban, pero los entendía, los comprendía, los valoraba. La aparición de los equilibrios pues se hacía ver en el número de ojivas de carácter atómico que tenían los países, y se decía, si Estados Unidos tiene 80 ojivas con misiles nucleares, la única manera de impedir la guerra con Estados Unidos, porque tendría toda esta batería de recursos que además ya sabemos son devastadores, sería que otro tuviera otra cantidad igual.
O los más sensatos decían no, lo que tenemos que hacer es convencer a Estados Unidos de que disminuya sus recursos en el orden atómico, y entre menos bombas atómicas haya en el mundo, la paz del mundo estará más tranquila, e incluso algunos conflictos podrán aflorar, pero con la certeza de que nadie va a usar ahí un elemento prohibido, que es el de la bomba atómica. Pero en nuestro medio nos encontramos a veces con algunas criaturas psicológicamente frustradas o desequilibradas, que como el jefe de gobierno de Corea del Norte piensa que se puede desencadenar una nueva guerra mundial y que esa guerra mundial le va a beneficiar. Si el hombre tuviera verdaderamente uso de razón, cosa que yo veo cada vez más lejano, tendría que preguntarse cómo pueden beneficiarse los demás con una bomba atómica, porque al margen de la destrucción que en sí mismo causa el proyectil, está la otra parte, los efectos a mediano y largo plazo que adulteran los signos del ADN de los seres humanos y provocan enfermedades dolorosísimas, gravísimas, que podrán durar por varias generaciones sin que se puedan liberar de esta trágica herencia. La caída del régimen comunista, la implosión, afortunadamente Rusia se cayó por una implosión. Es decir, en Rusia lo que pasó fue que los soportes que los rusos habían tratado de crear para darle a sus jóvenes la ilusión de vivir como en el mundo occidental, no resistieron la presión y se vinieron abajo. Y en ese momento se colapsa todo, se colapsa el imperio de la Unión Soviética, porque Polonia emerge como la punta de lanza de un fenómeno que al desencadenarse va a ir acompañado del llamado efecto dominó. Comenzó en Polonia, siguió en Checoslovaquia, continuó en Hungría, siguió en Rumania, más adelante en Bulgaria, en Ucrania, en Bielorrusia, en Lituania, en Letonia y en Estonia, y de repente todas esas piececitas del jueguito del Jenga que estaba jugando Rusia con el criterio de su vasto imperio ideológico, se le cayeron como cuando se viene abajo la torre a la que hemos hecho referencia de los palitos, se le vino abajo todo porque no pudo mantener el equilibrio. Y digo, fue una fortuna que esto sucediera de esta manera, porque muchos se preguntaron por qué se rindieron los mariscales rusos tan fácilmente si tenían las bombas atómicas. Y eso llevó a una reflexión para decir, si los que ya tenían las bombas atómicas habían vivido la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, habían vivido todo el jaloneo de tensiones y de peligros que generó la Guerra Fría, ellos eran los primeros en saber que las bombas atómicas no eran solución y no las usaron. Y lo que había sido durante un buen tiempo una especie de fantasma que espantaba a todos,
que era la guerra atómica, no funcionó y la sociedad comenzó a tratar de encontrar ahora un nuevo factor de equilibrio y un nuevo factor de que mantenga la relación de fuerzas, aunque tenga que ser diferente del que nosotros conocemos hoy. El geopolítico Attali, Jacques Attali, que es, desde mi punto de vista, uno de los más acertados en el mundo europeo, él ha publicado, por lo menos en castellano, estos dos libritos, Milenio, que fue su primer texto, y el segundo, Europa, en donde Jacques Attali dice que él es escéptico respecto de muchas de las cosas que se dicen porque estamos en un cambio de época. Él es de los primeros en reconocer que vivimos un cambio de época. Y este cambio de época, dice él, está preparado, se está desarrollando como los cambios de época que han ocurrido antes. Decíamos, se cambió de época de la antigüedad a la Edad Media, de la Edad Media a la Edad Moderna, de la Edad Moderna a la Edad Postmoderna. Estos son los cambios de época que han existido. Todos vinieron acompañados de grandes movilizaciones. Decíamos, en la primera época, cuando cambia de la antigüedad al mundo medieval, los búlgaros, los rumanos, los magiares asolaron todo el centro de Europa y construyeron una realidad totalmente diferente de la que existía. El imperio romano desapareció. Lo poco que quedó del imperio romano fue su aportación al derecho, y eso porque los dirigentes del imperio bizantino entendieron que el derecho era un nuevo recurso para mantener los equilibrios. Con esta visión de las cosas, los dirigentes del mundo comenzaron a preguntarse cuáles serían las nuevas fronteras de este nuevo orden mundial, cuáles son las naciones que van a ser calificadas como las grandes potencias, y se encontraron con que el movimiento de la sociedad, el movimiento del desbordamiento de las fronteras por parte de los inmigrantes era parecido al de la Edad Media, parecido al de la Edad Antigua, en donde, en el caso de la Edad Moderna, más de 1,5 millones de personas de Europa, en un periodo en el que Europa no estaba muy poblada, salieron de Europa para venir a América, para hacer las Américas, para construir los países americanos, fundiéndose con los naturales de estos países y creando una nueva visión de orden cultural que Alberto Metol Ferré llamó la aparición del mundo indiano. Ahora, al final de la modernidad y principios de la posmodernidad,
dice Jacques Attali, se están produciendo varios movimientos migratorios. Unos, los movimientos migratorios que van del sur al norte y que como común denominador tienen el factor hambre. Es gente que tiene hambre, es gente que quiere encontrar un trabajo, es gente que en sus países no encuentra los recursos para poder crecer y entonces ellos se suman a estos movimientos migratorios. El otro movimiento migratorio gigantesco es el que se produce del este al oeste. Este mundo en migración tiene como factor común la ambición. Las personas que no se están muriendo de hambre, que tienen recursos, que tienen muchas cosas, sin embargo no las tienen en la abundancia, por ejemplo, que Inglaterra, que Estados Unidos, y entonces lo que quieren es alcanzar esos niveles, no como sociedad, sino como una aventura personal. Y esto da como resultado no solamente la tan discutida venta de jugadores de fútbol que son cambiados por miles y miles de pesos, a veces hasta por millones de dólares y de euros, y hacen que los jugadores ya no se interesen por el juego como juego, sino se interesan en el juego como factor de enriquecimiento. Y en cuanto tienen los primeros frutos de este enriquecimiento, tratan de copiar las malas formas de aplicación de la riqueza, pues que normalmente ellos conocen y que les parecen muy naturales, con resultados que en muchos casos para ellos han resultado totalmente desastrosos. El movimiento de norte a sur se va a dar también lo mismo que el de occidente hacia oriente, pero este es un movimiento migratorio que, aunque es muy numeroso, es muy selectivo. Los acaudalados habitantes de la zona occidental, que son capaces de poderse comprar el boleto de un avión que les lleva a Europa para divertirse, que les lleva a las islas de los mares del sur para conocer playas paradisíacas y lugares maravillosos que todavía existen en estos territorios, tendrá los recursos para llevar a su familia con él, una familia que no va por hambre, que no va por ambición, sino que va por diversión. La gente se va a divertir y genera entonces un ambiente de festivo en el que quedan registrados los mejores lugares para la diversión. Esta migración, dice Jacques Attali, es la movilización que ha desencadenado lo que él considera el desarrollo de los aparatos nomádicos, de nómadas. Y entonces dice, los nómadas que viven en el desierto del Sáhara no quieren salir del desierto del Sáhara. Los nómadas viven así desde tiempo inmemorial. Para ellos no hay fronteras, para ellos no hay pasaportes, para ellos no hay visas, para ellos hay un camino que lleva 1000 años circulando, la tribu de los tuaregs, y van y vienen por este territorio sin mayor problema,
y desde luego sin ser estrictamente hablando emigrantes. Son personas que han nacido en el ambiente nómada. Igual que esto, dice Jacques Attali, ha aparecido el celular. El celular es un producto, es un instrumento nomádico. La laptop es un movimiento, es un aparato nomádico. La iPod y las tablets para intercomunicación se han extendido por todos lados y son los aparatos que le permiten al funcionario el estar sentado bajo una palmera tomándose un cóctel mientras está mirando en la pantalla de su laptop la reunión que está viendo en ese momento en su despacho, y él puede opinar de lo que están diciendo y los otros le oyen lo que está opinando, y de esta manera lleva su oficina en su celular y en su laptop y puede hacer todas estas cosas sin problemas. Por eso puede desplazarse todo el año. Esta nueva sociedad que está surgiendo, atraída por todos estos elementos nomádicos, es la sociedad de las eternas vacaciones. No acaban de regresar de un lugar cuando ya están saliendo a otro. Cuando uno los escucha, y a mí me ha tocado escuchar a más de uno, decir con pesar, y ahora me toca irme de crucero a los fiordos de Noruega. ¡Qué barbaridad! Las cosas que tiene uno que hacer para divertirse. Aunque hay personas a 50 metros de distancia que no tienen qué comer y que están pidiendo ayuda para poder cumplir su propósito migrante de alcanzar un trabajo estable que les dé de comer y les pueda resolver las inquietudes que pudieran tener en lo que se refiere al desarrollo. Los nómadas que actúan por esta presión que les lleva a incorporarse de manera violenta con el país al que quieren acceder, están en cierta forma condicionados por acuerdos internacionales, pero sobre todo están condicionados hoy por el tema de la religión, por el tema religioso. Si nosotros sumamos la cantidad de nómadas que han estado viajando en los últimos años del norte de África al sur de Europa, de las fronteras de Turquía a las fronteras de Europa del Este, de las fronteras de los países árabes, cómo se han abierto paso para llegar a integrarse en los círculos privilegiados que les permiten viajar a los Estados Unidos, lo que es el sueño de muchos de los orientales en el momento en que nosotros vivimos. Todo esto es sin duda la conformación de este orden nuevo en base a los movimientos sociales que sin duda provocan auge económico en algunos lugares, pero en otros generan más bien situaciones de desastre. Dice Jacques Attali en su libro Europa,
en la página 267, dice que entendiendo que la congelación ha permitido el almacenamiento duradero de alimentos, hoy algunos países pueden permitirse la llegada de los inmigrantes, pero no de todos. Dice, mientras los nómadas adinerados circulan en sus yates, en sus barcos para pasarla muy bien en los recorridos, en los aviones más rápidos para acercar los lugares a conocer, a visitar y a disfrutar. Dice, durante todo este tiempo la periferia rugirá de hambre, la periferia rugirá de sed. En medio de una gran desesperación y rabia, asistirán al espectáculo de la riqueza de los otros, y muchos tratarán de romper estos lazos de miseria para ir a trabajar a esos espacios dominantes, mientras los poderosos se parapetan en cotos cerrados, asediados, ciegos a la suerte del resto del mundo. El muro de Berlín ha caído, es cierto, pero será sustituido por el muro en el norte, del norte y el sur. Y aquí en México esto se está convirtiendo en algo más que un dicho, con el proyecto que tiene el candidato a la presidencia Trump, que desde luego es totalmente inaceptable. El mundo de los nómadas obligados, el mundo de los migrantes obligados, el mundo de aquellos que tienen que luchar para conseguir sus elementos de supervivencia de manera más sencilla, o cuando menos con menor esfuerzo y con esperanza para sus hijos, han incursionado a través del sistema de la política de los anarquistas y han generado una cultura anarquista que nos pasa a todos una revisión cuando nos encontramos ante un anarquista llamado Magno Spinoza, que escribe un poema titulado Lo que dice el pueblo, en donde se concentra y se condensa lo que mucha gente quisiera decir, pero no se ha atrevido o no había encontrado los caminos. Dice, soy un fuerte timón de la industria, que todo produce y nada consume. Soy un paria del mundo olvidado, que todo lo sufre y todo lo calla. Yo soy siempre la bestia de carga que empuña el arado y surca sus tierras, donde crece y retoña la espiga del trigo que luego acapara el patrón que nada le cuesta. Soy obrero, construyo palacios y templos y vivo en cabañas o carezco de ellas. Es a mí a quien la raza burguesa explota su fuerza. Viola a mis hijas y mata a mi raza. Soy guerrero que expongo mi pecho, que venzo naciones, conquisto laureles, honores y glorias, y soy yo quien conquista riquezas que pronto arrebata la casta burguesa. No sabes, obrero, lo que tanto sufres, sujeto al yugo de la explotación. Arruinas tus fuerzas minuto a minuto en bien de las arcas de un muy mal patrón.
Soy el roto que cultiva y fecunda la tierra, en mi corazón se encierra todo un tesoro de amor, mas como trabajador odio al rico propietario que desprecia al proletario robándole su sudor. A su suerte abandonada se dispersa por doquier la familia de los parias, con su herencia de pesar, a ser pasto del cadalso, del prostíbulo o del taller, y a morir como sus padres, sin abrigo y sin hogar. Este cuadro desastroso la venganza aconsejó de un obrero que en la vida trabajó, lucha desigual, y el recuerdo de su madre, revelado, fulminó al sublime apocalipsis de esta injusta faz social. Pueblo, ya es hora que destruyas la cadena fratricida que os tiene sumisos como bueyes en el yugo, y lanzando iracundo un grito y un rugido de bestia herida, cual grito formidable de dolor y rebeldía, estremezca de pavor en sus palacios a tus verdugos, para poder destruir un robo y tiranía. Yo proclamo la anarquía destructora de tiranos. Campesinos y artesanos ya se declaran en guerra para hacer sobre la tierra todos los pueblos hermanos. Cantad, 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 que ya las auroras van a relumbrar. Es hora de gigantes rebeliones, es hora de que caigan con estruendo los ídolos de barro. Es preciso que triunfen las ideas, es preciso que no haya más esclavos, es preciso que el sol de las auroras ilumine la frente de todos los anarcos. Luchad, luchad, esclavos, en la roja arena, chorreando sangre del robusto cuello. Que sea vuestras manos la cadena como una hebra de sutil cabello. Levantad en las calles barricadas. La barricada es el altar del siervo. Guía a las multitudes rebeladas la fulgurante tradición del verbo. Arriba, pueblo, tu furor estalle. Con ímpetu de antártico huracán, extiende tus huestes por la calle, cual la lava en la falda de un volcán. Pues el mensaje es un mensaje muy duro y muy bien ubicado, particularmente para Latinoamérica, y es parte de estos fenómenos que estamos viviendo y que algunos hacemos a un lado sin prestarles interés, sin darnos cuenta que entre mayor desinterés haya por la realidad en que vivimos, mayor será el resentimiento de aquellos que no tienen nada y de aquellos que no comprenden por qué el hermano al que le tocan la puerta para pedirle un pan es capaz de negárselos y de dejarlos morir sin la menor ayuda y sin la menor compasión. Pues este es el marco desde el cual hay que observar el surgimiento del nuevo orden mundial que se perfila, y recordar que muchos de estos fenómenos y muchos de estos factores se ubican hoy en torno a países y a pueblos de raigambre musulmana que están encontrando las condiciones no solo para movilizarse masivamente a través del Mediterráneo, sino para crear las condiciones de desencadenar un mundo de atentados cuyo propósito sería al final recordarle al mundo que cree haber acabado con las religiones, que la religión islámica no solo no ha sido derrotada, sino ahora permea por todos los espacios en dirección de los puestos importantes en los países en donde son migrantes. Pues si les parece, dejamos ahí nuestra reflexión, seguiremos con ella la semana próxima.